Existe una diferencia profunda entre ser deseada y ser verdaderamente admirada. La primera puede suceder por casualidad, por la apariencia, por un momento de vulnerabilidad de él o por circunstancias pasajeras. Pero la segunda, la admiración genuina, nace de algo mucho más profundo y tiene todo que ver con aquello que Carl Jung llamó individuación. No se trata de técnicas de seducción o de estrategias para mantener a alguien interesado. Estamos hablando de un proceso interno que transforma completamente la manera como existes en el mundo y cómo los otros reaccionan a tu presencia. Jung dedicó décadas de investigación intentando comprender qué diferenciaba a personas que vivían solo, siguiendo patrones sociales, de aquellas que transitaban un camino auténtico de autodescubrimiento. Y fue en esa investigación que descubrió algo extraordinario sobre la naturaleza humana y sobre aquello que despierta admiración verdadera en cualquier ser humano, especialmente en los hombres cuando se relacionan con mujeres. La mayoría de las mujeres crece aprendiendo a usar máscaras. Jung llamaba a esto persona, aquella cara que mostramos al mundo para ser aceptadas, aprobadas, amadas. Desde pequeñas somos enseñadas a ser demasiado gentiles, demasiado comprensivas, demasiado disponibles. Aprendemos a sonreír cuando deberíamos mostrar incomodidad, a estar de acuerdo cuando deberíamos cuestionar, a ceder cuando deberíamos mantenernos firmes en nuestros propios valores. Esa persona femenina que la sociedad construye está hecha de expectativas externas, de papeles predefinidos sobre cómo una mujer debe comportarse para ser considerada buena, adecuada, deseable. El problema es que cuando vives exclusivamente a través de esa máscara social, cuando tus acciones son siempre reacciones a lo que los otros esperan de ti, algo fundamental se pierde. Dejas de habitar tu propio centro y pasas a orbitar en torno a las necesidades ajenas. Y aquí está la paradoja que Jung identificó con precisión quirúrgica. Cuanto más intentas ser aquello que imaginas que él quiere, menos él consigue admirarte genuinamente, porque la admiración auténtica no nace de performances calculadas, sino de la presencia de alguien que está integrado consigo mismo. Piensa en cuántas veces ya modificaste tu opinión para evitar conflicto, cuántas veces fingiste no importarte algo que en verdad te molestaba profundamente, cuántas veces colocaste las voluntades de él por encima de las tuyas, creyendo que eso sería interpretado como amor. Jung explicaba que ese comportamiento no viene de generosidad, sino de una escisión interna. Cuando no tienes contacto con aquello que él llamaba self, el núcleo auténtico de tu personalidad, naturalmente buscas validación externa para llenar ese vacío. Buscas en sus ojos la confirmación de que tienes valor, de que eres digna de amor, de que mereces estar ahí. Pero esa búsqueda de confirmación externa crea una dinámica de dependencia emocional que corroe cualquier posibilidad de admiración mutua. El hombre percibe, aunque sea inconscientemente, que no estás presente como un ser completo, sino como alguien que lo necesita para sentirse entera. Y nadie admira aquello que se coloca en posición de inferioridad. Nadie valora verdaderamente a quien abandona la propia esencia para encajar en las expectativas ajenas. Lo que Jung descubrió a través de miles de horas de análisis clínico es que el proceso de individuación, ese camino de convertirte en quien realmente eres, no es opcional si deseas vivir relaciones genuinas y profundas. Individuación significa integrar todos los aspectos de tu personalidad, incluyendo aquellos que fuiste enseñada a rechazar. Significa mirar hacia tu sombra, hacia aquellas partes de ti que consideras inaceptables, egoístas, inadecuadas, y reconocerlas como tuyas. Significa dejar de fragmentar tu personalidad entre lo que está permitido mostrar y lo que debe ser escondido.
Cuando una mujer inicia ese proceso de integración interna, cuando comienza a honrar sus propios sentimientos, aunque no sean convenientes, cuando expresa sus límites sin culpa y sus voluntades sin vergüenza, algo profundo sucede en la dinámica relacional. Ella deja de ser una proyección de las expectativas masculinas y se convierte en una presencia real, compleja, multidimensional. Y esa presencia despierta un tipo completamente diferente de respuesta. Jung observaba que lo masculino, en su esencia arquetípica, no busca una mujer que sea fácil de descifrar o de controlar. Lo que despierta admiración genuina es el misterio que nace de la profundidad, no el misterio fabricado por juegos emocionales. Cuando estás en proceso de individuación, cuando estás constantemente descubriéndote, cuestionándote, expandiendo tu propia conciencia, naturalmente te vuelves interesante porque hay sustancia real en ti. No se trata de ser difícil o inaccesible. Se trata de ser auténtica al punto de que tus propias capas internas sean demasiado ricas para ser comprendidas superficialmente. El hombre siente que está frente a alguien que tiene vida interior, que no existe solo en función de él, que tiene sus propios procesos, reflexiones, deseos y propósitos. Esa autonomía psicológica es magnéticamente atractiva porque habla directamente a su inconsciente, despertando el reconocimiento de que está frente a una igual, no frente a una dependiente emocional. La gran revelación de los estudios de Jung sobre relaciones es que el hombre no admira a la mujer perfecta, sino a la mujer entera, y entereza significa aceptar e integrar tanto tu luz como tu oscuridad, tanto tu dulzura como tu rabia legítima, tanto tu capacidad de acoger como tu capacidad de establecer fronteras inquebrantables. La sociedad intenta convencer a las mujeres de que deben elegir entre ser amadas o respetadas, entre ser femeninas o fuertes, entre ser cariñosas o firmes. Pero esta es una falsa dicotomía que mantiene a las mujeres aprisionadas en papeles reducidos. Jung entendía que la psique humana es paradójica por naturaleza, capaz de contener opuestos simultáneos sin fragmentarse. La mujer que despierta admiración profunda es aquella que abrazó esa complejidad interna, que no tiene miedo de ser múltiple, que consigue ser vulnerable sin ser frágil, asertiva sin ser agresiva, receptiva sin ser pasiva. Cuando vives de esa forma integrada, cuando tus acciones emergen de tu centro auténtico y no de guiones sociales predeterminados, el hombre percibe que no consigue manipularte emocionalmente. No porque hayas construido muros defensivos, sino porque estás tan conectada con tu propia verdad que cualquier intento de hacerte dudar de ti misma simplemente no encuentra eco interno. Jung llamaba a esto tener un ego fuerte, no en el sentido de arrogancia, sino en el sentido de tener una estructura psíquica sólida, lo suficiente para no ser invadida o dominada por las proyecciones ajenas. Escuchas tus propias emociones, pero no eres gobernada ciegamente por ellas. Consideras su opinión, pero no la colocas por encima de tu propia percepción. Puedes ceder en cuestiones periféricas, pero jamás negocias aquello que es esencial para tu integridad. Este tipo de solidez interna es extremadamente raro y, por eso mismo, extremadamente valioso. Uno de los conceptos más importantes que Jung desarrolló fue el de sincronicidad, aquella conexión significativa entre eventos internos y externos que no puede ser explicada por casualidad. En relaciones, esto se manifiesta de forma poderosa. Cuando estás alineada con tu verdadero self, cuando no estás fingiendo ser alguien que no eres, atraes naturalmente personas que resuenan con tu frecuencia auténtica. Dejas de necesitar convencer a alguien de tu valor, porque el valor que emanas es genuino y perceptible. El hombre que te admira de verdad no es aquel que conquistaste a través de estrategias, sino aquel que reconoció en ti algo que habla profundamente con su inconsciente.
algo que lo desafía a también buscar su propia entereza. Jung decía que en las relaciones más profundas, cada persona funciona como espejo para la individuación del otro. El hombre que te admira genuinamente es aquel que percibe que estar a tu lado lo obliga a crecer, a confrontar sus propias sombras, a abandonar sus propias máscaras. Existe un error común que muchas mujeres cometen al intentar entender relaciones a través de los lentes junguianos. Piensan que necesitan convertirse en la proyección perfecta del ánima de él, aquella imagen interna de lo femenino que todo hombre carga en el inconsciente. Pero Jung jamás sugirió que la mujer debería moldearse para corresponder a las fantasías inconscientes masculinas. Por el contrario, enfatizaba que una mujer real, viva, individualizada, siempre será más fascinante que cualquier proyección psíquica porque posee una autonomía que ninguna fantasía puede tener. Cuando eres genuinamente tú misma, cuando tus elecciones reflejan tus valores reales y no aquello que crees que debería ser, fuerzas al hombre a salir del mundo de las proyecciones y entrar en contacto con una presencia real. Y ese encuentro con lo real, aunque más desafiante, es infinitamente más transformador y generador de admiración verdadera. Jung pasó años estudiando culturas ancestrales y percibió que en sociedades que aún preservaban rituales de pasaje, existía un reconocimiento profundo de que hombres y mujeres necesitaban atravesar procesos iniciáticos para alcanzar madurez emocional y psicológica. En el mundo moderno perdimos esos rituales formales, pero el proceso de individuación funciona como una iniciación autodirigida. Cuando una mujer conscientemente elige conocerse profundamente, enfrentar sus miedos, integrar sus sombras, honrar sus deseos legítimos y construir una vida que refleje sus valores auténticos, está pasando por una iniciación. Y el hombre percibe, incluso sin tener vocabulario para nombrarlo, que está frente a alguien que atravesó un fuego transformador. Esa percepción despierta respeto instintivo, porque reconoce, aunque sea inconscientemente, que aquella mujer conquistó algo raro. Se conquistó a sí misma. Y quien se conquistó no puede ser poseída, solo puede ser elegida libremente. Ahora, antes de continuar, quiero hacer una invitación sincera para ti que estás siguiendo esta reflexión. Si este contenido está tocando algo verdadero dentro de ti, si está haciéndote repensar patrones que tal vez hayas seguido sin cuestionar, considera suscribirte a este canal. Pero no lo hagas solo por hacer. No hagas clic en el botón si será solo una suscripción más automática. Suscríbete si realmente sientes que estás en un camino de autoconocimiento y quieres continuar explorando estos territorios internos con nosotros. En los comentarios, comparte una cosa, solo una, que reconociste sobre ti misma mientras mirabas esto. No necesita ser elaborado. Puede ser una palabra, una percepción, una sensación. La comunidad que estamos construyendo aquí es de personas que están dispuestas a mirarse con honestidad y a crecer juntas. Tú formas parte de esto ahora. Jung tenía una comprensión profunda de que el inconsciente se comunica a través de símbolos, imágenes y patrones energéticos mucho antes de manifestarse en palabras o pensamientos conscientes. Esto significa que cuando estás genuinamente integrada, cuando no hay disociación entre lo que sientes, piensas y expresas, tu presencia emite una coherencia energética que es percibida instantáneamente por el inconsciente de quien está a tu alrededor. El hombre capta esa coherencia sin necesariamente racionalizar lo que está sintiendo. Él simplemente sabe que hay algo diferente en ti. Algo que lo hace prestar atención de una forma que no puede ignorar. Esa diferencia no está en trucos comportamentales o en frases memorizadas, está en la calidad de tu presencia. No estás intentando impresionar, simplemente eres. Y ser
en el sentido más profundo de la palabra, es revolucionario en un mundo donde todos están performando versiones aprobadas de sí mismos. El concepto junguiano de sombra es particularmente relevante aquí. Tu sombra contiene no solo los aspectos que consideras negativos, como rabia, celos o egoísmo, sino también tus poderes reprimidos, tu fuerza no expresada, tu grandeza no reivindicada. Muchas mujeres mantienen en la sombra justamente aquello que más despertaría admiración genuina: su capacidad de liderazgo, su inteligencia afilada, sus ambiciones legítimas, su sexualidad autónoma, su rabia protectora. Mantenemos estas cualidades escondidas porque aprendimos que son amenazadoras, que a los hombres no les gustan las mujeres así. Pero Jung nos muestra que esa represión no protege las relaciones, las empobrece terriblemente. Cuando integras tu sombra, cuando permites que tu fuerza venga a la luz sin pedir disculpas por ella, cuando expresas tu verdad, aunque sea inconveniente, te vuelves tridimensional. Y el hombre que tiene capacidad emocional para admirar de verdad es justamente aquel que no se asusta con tu completitud, sino que se siente desafiado e inspirado por ella. Jung frecuentemente hablaba sobre el proceso de hacer consciente lo inconsciente como el mayor desafío y la mayor conquista de una vida humana. Aplicado a las relaciones, esto significa que necesitas examinar honestamente qué patrones inconscientes estás repitiendo. ¿Cuántas veces eliges hombres emocionalmente indisponibles porque allá en el fondo tienes miedo de la verdadera intimidad? ¿Cuántas veces te saboteas cuando estás cerca de conseguir una relación equilibrada porque, inconscientemente, no crees que lo mereces? ¿Cuántas veces provocas conflictos innecesarios para probar si él se quedará repitiendo dinámicas de la infancia que nunca fueron resueltas? Hacer estos patrones conscientes no es cómodo. Exige coraje brutal para mirar tus propias contribuciones en los problemas relacionales. Pero es exactamente ese trabajo interno que te transforma de alguien que reacciona automáticamente en alguien que elige conscientemente. Y la capacidad de elegir conscientemente, de actuar desde la conciencia y no desde la compulsión repetitiva, eso despierta profunda admiración porque muestra madurez psicológica real. La individuación, como Jung la concebía, nunca es un proceso egoísta o aislado. Por el contrario, cuanto más te conviertes en quien realmente eres, más capacidad tienes de relacionarte genuinamente con los otros. Cuando no necesitas del otro para llenar huecos en tu psique, cuando no estás usando la relación para evitar enfrentarte a ti misma, entonces puedes finalmente estar presente de verdad. Puedes amar sin perderte, puedes entregarte sin anularte, puedes ser vulnerable sin volverte dependiente. Esta capacidad de estar en relación manteniendo tu integridad individual es lo que Jung consideraba la relación madura. Y el hombre que testimonia esto en ti, que percibe que lo amas pero no lo necesitas para sobrevivir psicológicamente, que eliges estar con él, pero no por miedo a estar sola, ese hombre desarrolla un tipo de admiración que va mucho más allá de atracción superficial. Es admiración que nace del reconocimiento de estar frente a alguien que hizo el trabajo interno, que enfrentó sus propios demonios, que asumió responsabilidad por la propia vida emocional. En los últimos años de su vida, Jung reflexionaba sobre cómo pocos seres humanos realmente completaban el proceso de individuación, cómo la mayoría permanecía aprisionada en identificaciones parciales, en papeles sociales, en expectativas colectivas. Pero también observaba que incluso pequeños pasos en esa dirección creaban olas de transformación no solo en la vida individual, sino en todas las relaciones de esa persona. Cuando comienzas a honrar tu verdad interna, incluso en pequeñas cosas, cuando practicas decir no sin culpa,
cuando permites que tus emociones existan sin juzgarlas como equivocadas, cuando persigues tus sueños aunque nadie lo entienda, estás en el camino de la individuación. Y cada paso en ese camino añade capas de profundidad a tu presencia. El hombre puede no haber leído a Jung, puede nunca haber oído hablar de individuación o self, pero siente la diferencia. Siente que está frente a alguien raro, alguien que no está viviendo en piloto automático, alguien que está despierta y presente en su propia vida. El comportamiento que hace que un hombre te admire de verdad no es un comportamiento en el sentido de técnica o estrategia. Es el resultado natural de que estés en proceso constante de volverte más auténtica, más integrada, más consciente, más tú. Es el coraje de existir sin máscaras incluso cuando sería más cómodo esconderlas. Es la capacidad de permanecer fiel a tus valores incluso cuando hay presión para cederlos. Es la sabiduría de conocer tus propias profundidades y no tener miedo de ellas. Jung nos enseñó que la mayor relación que tendremos en la vida es la relación con nosotras mismas. Y todas las otras relaciones son reflejos de la calidad de esa relación primaria. Cuando te admiras, cuando respetas tus propias fronteras, cuando honras tus propios sentimientos, cuando vives de acuerdo con tus propios principios, irradias una cualidad de presencia que no puede ser falsificada ni ignorada. Y el hombre que tiene ojos para ver, que tiene madurez emocional para reconocer, no solo te admira, se siente privilegiado por estar en presencia de alguien que está verdaderamente viva. Llegamos al final de esta reflexión y quiero agradecerte por haber permanecido hasta aquí. Si este contenido te tocó, si te hizo mirar hacia adentro y cuestionar patrones antiguos, te invito no solo a suscribirte a este canal, sino a formar parte de esta jornada de autoconocimiento de forma activa. Deja en los comentarios tus reflexiones, tus dudas, tus descubrimientos. Dinos sobre qué aspecto de las enseñanzas de Jung te gustaría que profundizáramos en los próximos videos. Este espacio es nuestro. Es de todos nosotros que creemos que el camino para mejores relaciones comienza con la relación que cultivamos con nosotras mismas. Comparte este video con alguien que sientes que está en esa misma búsqueda de autenticidad y crecimiento. Vamos a crecer juntos, vamos a apoyarnos en esta caminata de convertirnos en quienes realmente somos. Te espero en el próximo video y hasta entonces, cuídate bien, honra tu jornada y recuerda siempre, no necesitas ser perfecta, necesitas ser verdadera. Tentar novamente o cloud pode cometer erros. Confira sempre as respostas.